Bueno, yo les voy a hablar de el abordaje clínico a la enfermedad cicatrizante conjuntival. Estas son mis relaciones financieras, ninguna relacionada con esta charla. Entonces, comencemos por un caso de una paciente que me remitieron con una historia de 4 años de sinusitis, úlceras en las mucosas, un episodio 2 años después de lesiones ampollosas de la piel, la cual progresó a una pérdida de visión por el ojo derecho y luego lentamente una pérdida de visión del ojo izquierdo. Requirió traqueostomía. Viene con un diagnóstico de granulomatosis de Wegener y síndrome de Stevens-Johnson, y me la mandan para una posible osteodontockeratoprótesis. Y este es el ojo derecho a la presentación, el cual hay básicamente una dermatización de la superficie ocular, y este es su ojo izquierdo. Obviamente su visión es básicamente percepción de luz. Y la pregunta siempre es, ¿qué es esto? ¿Qué llevó a un estado como este? Y las personas que manejamos superficie ocular, esto es muy frecuente que nos llegue. ¿Es esto realmente un Stevens-Johnson? ¿Es un pemfigoide de membrana mucosa? ¿Es un pénfigo? ¿Qué es la causa de esto? Entonces, agrupé no solamente las enfermedades cicatrizantes, sino las enfermedades de deficiencia limbar, porque muchas veces estas se interrelacionan y la insuficiencia limbar puede terminar también en una enfermedad cicatrizante de la superficie ocular. Entonces tenemos que la etiología de la enfermedad severa de la superficie ocular incluye causas congénitas, causas traumáticas, causas infecciosas, neoplasias y obviamente las causas inmunes. Todas estas tienen más o menos la misma fisiopatología de la enfermedad del ojo seco, sino que generalmente la pasan de una forma mucho más severa. Todas estas enfermedades terminan produciendo una inflamación de la conjuntiva con una disminución o una pérdida de las células caliciformes, una insuficiencia lumbar, una vascularización y acortamiento de los fondos de saco y cicatrización severa de la superficie. Entonces, cuando tenemos un paciente con una enfermedad severa de la superficie ocular, obviamente la historia clínica es importantísima. Y es típico, me pasa que cuando me llega una paciente de estas, yo ya sé que si tenga 30 pacientes que van a hacer la espera, aquí me va a estar por lo menos una hora haciendo preguntas, una hora investigando, que es algo que como oftalmólogos a veces hacemos muy poco, una hora preguntando sobre antecedentes traumáticos, sobre a dónde viajó, sobre medicaciones o medicamentos que toma, historia de alergias, historia de tratamiento para el cáncer. Todas estas cosas son, debemos juiciosamente, como si fuéramos internistas, preguntárselas a los pacientes. En términos del examen, es muy importante hacer un examen completo, obviamente, pero debemos hacer un examen primero con una linterna de mano, ya que hay cosas que podemos ver en la piel, que podemos ver en los fondos de agua, que muchas veces en la lámpara de hendidura las obviamos porque estamos muy concentrados en sitios específicos del ojo. Podemos mirar si hay un agotamiento de los fondos de saco, si hay formación de simbléfaro. Debemos, y es importante, evertir los párpados superiores para buscar signos de cicatrización, papilas gigantes, fibrosis subepitelial o formación de cicatrices. En términos de las causas congénitas de insuficiencia limbar, la más frecuente causa es obviamente la aniridia congénita, seguida por la displasia epidérmica y por la queratitis heredada dominantemente. La frecuencia de presentación de la aniridia congénita está alrededor de 1 en 64.000 y 1 en 90.000.
y esta presentación puede ser leve, en el cual hay algo de remanente del iris, hasta severa, en el cual hay una ausencia completa del iris, como en esta foto. Si ustedes se dan cuenta, no hay iris. Además va a haber asociado una hipoplasia foveal, una hipoplasia del nervio óptico. Los pacientes vienen con glaucoma, catarata. Generalmente la catarata tiende a ser, como se ve aquí muy bien en la fotografía, una catarata subcapsular posterior. Aquí vemos una opacidad polar posterior que es menos frecuente, y la opacidad subcapsular generalmente es de forma estrellada. Aquí se ve mucho mejor. Estos pacientes inicialmente, obviamente la superficie se ve bastante bien dependiendo del tipo de aniridia. Sin embargo, van a progresar el 90% de los pacientes a una queratopatía anirídica, la cual empieza desde muy temprano, en la primera década de la vida, y se observa como una línea grisácea en el limbo, la cual empieza a progresar hacia el centro. Se forma neovascularización, erosiones recurrentes, y va progresando hasta que se forma una fibrosis subepitelial con cicatrización. Se propuso que esto era una insuficiencia limbar en el 89, la cual fue confirmada por Nishida mediante citología de impresión. Otra causa de enfermedad cicatrizante de la superficie son las causas traumáticas, y obviamente aquí las quemaduras por álcali y por ácidos son las más frecuentes. La severidad del cuadro va a depender del tipo de agente traumático y de la extensión de la exposición a el mecanismo. Estos pacientes pueden ser dramáticos en su presentación. Vamos a encontrar una gran quemosis conjuntival en los casos severos, con una pérdida de la transparencia de la córnea, defectos epiteliales, como se observa acá, y generalmente en la zona, cuando desaparece esta gran quemosis conjuntival, podemos encontrar una palidez yuxtalimbar, que es típico de las quemaduras severas. Podemos encontrar además, obviamente, unos leucomas en las etapas iniciales, las cuales ocurren por saponificación de los lípidos de membrana. Entonces, aquí se dan cuenta que ustedes ven el leucoma, la desepitalización activa. Y otra cosa que es típico es que vamos a ver en el limbo zonas de palidez yuxtalimbar. Obviamente, a la tinción con fluoresceína vamos a ver el gran defecto epitelial en la zona. Estos defectos epiteliales van a demorarse en reepitelizar, dependiendo obviamente de la extensión y de la viabilidad de las células limbares. Nosotros hace muchos años, y por escuela, hemos abogado a hacer en estos pacientes una angiografía del segmento anterior, la cual es muy diciente para poder determinar la extensión del daño limbar. Aquí, en las fases tempranas, como ustedes se dan cuenta, acuérdense que las células limbares se encuentran en las empalizadas de Vogt. Entonces vamos a ver que no hay llenado de las empalizadas de Vogt en estos casos, a diferencia del limbo, donde está intacto. Las quemaduras térmicas rara vez producen daño a la superficie ocular gracias al reflejo del parpadeo. Sin embargo, el daño en los párpados va a producir una exposición crónica, lo cual va a terminar en un daño a la superficie ocular. Otras causas son las iatrogénicas, por medicamentos, en las cuales encontramos la mitomicina C, la pilocarpina, los betabloqueadores de uso crónico, y iatrogénico por cirugía, pacientes que han sido sometidos a múltiples cirugías de la superficie, han sido sometidos a cirugía de pterygium. Este es un paciente que me llegó a mí, le hicieron una cirugía de pterygium con mitomicina C, y básicamente la mitomicina
a producir una escleromalacia severa. También en casos de quemadura en el cual sospechamos que uno de los limbos está bien y se le hace trasplante de limbo para el ojo contralateral sin haber hecho una angiografía del segmento anterior, puede obviamente hacer que se desestabilice el ojo bueno y la paciente tenga una enfermedad severa. Obviamente hay una gran cantidad de drogas que van a producir un daño severo en la superficie ocular, como está aquí en esta tabla. El uso de lentes de contacto crónico es una de las causas frecuentes de el daño a las células limbares. Holland identificó que en una serie de casos en los cuales hizo injerto de limbo a pacientes con insuficiencia limbar por lente de contacto, encontró que estos pacientes en promedio venían usando los lentes durante 15.8 años y el 79% de los pacientes con insuficiencia limbar los llevan usando más de 15 a 20 años con utilización de más de 10 horas. Clínicamente lo que se va a ver es una epiteliopatía realmente en espiral. Podemos ver panos en 360 grados. Esta epiteliopatía generalmente abarca más de 6 horas y obviamente es imperativo en estos casos cuando nos identificamos que suspendan el lente de contacto. Es obviamente muchísimo más frecuente en usuarios de lentes de contacto blandos. Aquí pueden ver cómo se observa. Esta es una paciente usuaria de lentes de contacto. Se dan cuenta, ya vemos vascularización periférica, conformación de panos, un epitelio irregular, una epiteliopatía difusa. Y obviamente están las causas inmunes o que conocemos como síndromes oculocutáneos, dentro de los cuales tenemos el pemfigoide de membrana mucosa, conocido antes del 2002 como pemfigoide cicatricial ocular, enfermedad lineal de IgA, síndrome de Stevens-Johnson o necrosis epidérmica, dependiendo de la extensión de presentación, epidermodiscipulosa, dermatitis herpetiforme, pemfigoide buloso, pemfigoide paraneoplásico, lichen planus, lupus discoide, lupus eritematoso, síndrome de Sjögren, queratocontitis atópica y esclerosis sistémica progresiva. Todas estas enfermedades van a terminar produciendo, como decía, un daño en las células calciformes con cicatrización, acortamiento del fornix y en etapas tardías ya una dermatización de la superficie ocular. Entonces, el pemfigoide de membrana mucosa, conocido anteriormente como pemfigoide ocular cicatricial, es una enfermedad ampullosa, crónica, subepitelial, afecta las mucosas anogenital, orofaringia y ocular, al igual que la piel, progresando a formación de cicatrización, lo cual lo diferencia de la enfermedad lineal de IgA. Su incidencia es de 1 en 8.000 a 1 en 46.000. Generalmente son mujeres por encima de los 40 años. Es mucho más frecuente en los pacientes mayores que en los pacientes jóvenes. Clínicamente lo que vamos a ver es una enfermedad, una conjuntivitis inespecífica inicialmente. 90% de los pacientes van a presentar una gingivitis o úlceras bulosas orales. El 30% de los pacientes tienen síntomas oculares o los desarrollan en el tiempo. 8 a 9% de los pacientes van a tener compromiso laringio y esofágico. Generalmente 10 a 25 van a tener lesiones en piel y se ven como lesiones vesículo-ampollosas o con placas eritematosas sobre vesículas que además cuando sanan dejan una cicatrización. En estos pacientes la enfermedad progresando, vamos a encontrar un acortamiento de los fondos de saco, vamos a encontrar una formación de simbléfaro, vamos a encontrar entropion, triquiasis, como se ve en la diapositiva, y hacer el diagnóstico obviamente temprano pues nos puede ayudar para limitar la progresión de la enfermedad. El diagnóstico se hace básicamente basado en los hallazgos oculares.
Es importante cuando hay la sospecha tomar una biopsia. Esta biopsia debe ser de 3 milímetros por 9 milímetros. Es importante encontrar la zona de transición entre conjuntiva sana y conjuntiva enferma para poder identificar adecuadamente, hacer el diagnóstico. Esta lámina de 3x9 se divide en 3 pedazos. Uno de los pedazos se debe almacenar en formalina para microscopía de luz, la otra en DSS para estudios histoquímicos y la última en glutaraldehído para microscopía electrónica. La microscopía electrónica es de poca utilidad en estos casos, sin embargo nos ayuda para diferenciar de otras causas como lupus secundario. La microscopía de luz no revela hallazgos bastante específicos. Básicamente se va a ver una inflamación de la conjuntiva infiltrado por linfocitos y por polimorfonucleares. La inmunofluorescencia directa es la que nos va a dar el diagnóstico y básicamente lo que se ve va a ser un patrón lineal, como lo muestra aquí la diapositiva, un patrón lineal de infiltrado de IgG e IgM, el cual si hacemos inmunofluorescencia indirecta, podemos ver los depósitos granulares de IgM en la membrana basal. La enfermedad lineal de IgA básicamente su presentación en la piel es muy parecida a la dermatitis herpetiforme. Básicamente lo que se va a ver son los depósitos lineales de IgA, a diferencia de la MMP. Incluso la clasificación del 2002 del consenso agrupa la enfermedad lineal de IgA como parte del pemphigoide de membranas mucosas. Su presentación es muy frecuente, 1 en 1.000.000, la edad promedio es de por encima de los 65 años y estos pacientes van a tener lesiones en la piel, las cuales no cicatrizan. Es importante porque pueden además desarrollar nefropatía por inmunoglobulina A. El Stevens-Johnson entonces es un espectro de enfermedades, el cual va a incluir el síndrome Stevens-Johnson, la necrosis tóxica epidérmica o el eritema multiforme. Y este se va a clasificar dependiendo de la extensión de las lesiones en piel. Generalmente cuando las lesiones involucran más del 30% de la área corporal, es una epidermolysis tóxica epidérmica. Su frecuencia de presentación está alrededor de 2 en 6 en 1.000.000 y lo importante acá es que tiene un alto índice de mortalidad. Alrededor del 5 al 40% de los pacientes van a tener complicaciones severas. Generalmente estos pacientes terminan en unidad de cuidado intensivo y las manifestaciones oculares ocurren un 24%. Muchas veces la manifestación ocular es la primera manifestación del Stevens-Johnson. Ahora les voy a mostrar una foto de una paciente que llegó a la clínica con un cuadro de conjuntivitis, le dieron una conjuntivitis, le empezaron tratamiento y a los 2 días estaba hospitalizada en cuidado intensivo por un Stevens-Johnson. Entonces, muchas veces si no lo sospechamos, si no hacemos una historia clínica detallada, preguntando qué medicaciones, ya está tomando sulfas o drogas anticonvulsivantes, podemos no sospechar. Tiene 2 fases, una fase aguda, la cual es bastante dramática, los pacientes se quejan de dolor de huesos, fiebre, síntomas de la vía respiratoria superior y luego empiezan a desarrollar lesiones ampollosas de la piel, las cuales descaman y luego forman costra, como muestra aquí la foto. Ya las manifestaciones oculares, como decía, pueden preceder las manifestaciones sistémicas, una conjuntivitis inespecífica. Esta es la paciente que les contaba, se ve una inflamación difusa. Esa fase aguda dura entre 2 y 3 semanas. A veces la conjuntivitis puede ser hemorrágica y con pseudomembranas en los casos severos. Y ya en la fase crónica, básicamente vamos a tener una conjuntivitis cicatrizante,
va a haber una pérdida de las células calciformes, fibrosis y cicatrización de la conjuntiva. Aquí pueden ver en esta foto cómo ya se empieza a formar la cicatrización de los fondos de saco, hay formación de entropion, y esta paciente obviamente no le hicieron ningún tratamiento en la etapa aguda como recubrimiento con membrana amniótica, lo cual hace que la condición sea mucho más severa. Si progresa en la etapa crónica, va a haber una neovascularización de la córnea y opacificación de la misma. Aquí podemos ver cómo ya hay una afectación del epitelio corneal, va progresando a vascularización, fibrosis y, como lo muestra muy bien la foto, entropio, triquiasis, y evoluciona obviamente al caso de verlo como una dermatización o congelamiento de la superficie ocular. Obviamente la diferenciación con los otros tipos de enfermedades cicatrizantes es muy importante para poder orientar el tratamiento, y obviamente, en resumen, debemos sospecharlo. Es una enfermedad que no solamente puede afectar la visión, sino la vida de los pacientes. Debemos hacer un diagnóstico clínico y un abordaje temprano para poder tratar a estos pacientes. Hacer una biopsia conjuntival es importante para poder distinguir entre las distintas causas de enfermedad cicatrizante de la superficie ocular. Muchas gracias.